Hermanos, Dios los bendiga. Bienvenidos a un segmento más de Meditación y Befi, Nuevas Fuerzas en Dios. Porque los que esperan en Jehová, nuevas fuerzas tendrán. Para mí un gusto poder estar con ustedes ya este día viernes, es un poco más tarde. Tuvimos algunas complicaciones para poder grabar esta mañana, pero esperamos que igual sea de bendición ya este cierre de semana en la que podemos hablar sobre el tema de la actitud del cristiano frente a tiempos de prueba o tiempos difíciles. Hemos mirado diferentes actitudes del carácter cristiano que nosotros debemos de manifestar en nuestra vida ante la perspectiva y ante la pérdida de valores y principios espirituales y morales en nuestra sociedad. Cómo eso muchas veces aflige el alma, aflige el espíritu, pero cómo es que nosotros debemos reaccionar como cristianos. Hablamos en relación a la vida de Nehemías, cómo debemos de siempre estar dispuestos a orar. No solamente sentirnos mal, pero orar. Y una vez que oramos, Dios nos preparará para hacer y trabajar en su obra. Eso nos animará a nosotros y podremos animar a otros. Y no vamos a estar tampoco nunca distraídos. Debemos de cuidar de estar distraídos y estar siempre manteniéndonos trabajando y no desmayar, ¿verdad? Porque cuando perdemos el enfoque, perdemos el propósito de nuestra vida. El día de hoy quiero cerrar con un tema muy relacionado también, y esto lo encontramos ahí en el libro de Nehemías, capítulo 4, versículo 14 en adelante. Dice así la palabra de Dios. Después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo: no temáis delante de ellos, acordaos del Señor grande y temible, y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos, por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. Y cuando oyeron nuestros enemigos que lo habíamos entendido, y que Dios había desbaratado el consejo de ellos, nos volvimos todos al muro, cada uno a su tarea. Desde aquel día, la mitad de mis siervos trabajaba en la obra, y la otra mitad tenía lanzas, escudos, arcos y corazas, y detrás de ellos estaban los jefes de toda la casa de Judá. Los que edificaban en el muro, los que acarreaban y los que cargaban, con una mano trabajaban en la obra, y en la otra tenían la espada. Porque los que edificaban, cada uno tenía su espada ceñida a sus lomos, y así edificaban, y el que tocaba la trompeta estaba junto a mí. ¿Qué está pasando? Una vez que el pueblo se decidió a trabajar, una vez que Nehemías estaba liderando toda la obra de Dios y ahora están edificando estos muros, los enemigos del pueblo se hicieron presentes. No dejaron de atacar, no dejaron de estar planeando cómo detener la obra de Dios, cómo detener la obra que el pueblo de Dios estaba haciendo. Entonces, amenazaron a Nehemías. Mandaron amenazas hacia Nehemías, hacia el pueblo, para que el pueblo tuviera temor, para que el pueblo desistiera de hacer lo que ellos sabían que Dios quería que hicieran. Mandaron amenazas para que ellos, presas del miedo, presas del temor, detuvieran la obra de Dios. Pero lejos de que esas amenazas detuvieran al pueblo y lejos de que esas amenazas los hicieran desistir de la obra de Dios, lo que provocó en ellos es un deseo más ferviente de continuar. Provocó que Nehemías estuviera dispuesto a hacer con más ganas la obra de Dios, a continuar con la obra de Dios, pero siempre bien importante, esperando y estando atento ante los ataques del enemigo. Nehemías no solamente decía, mira, Dios nos va a cuidar y nosotros vamos a hacer su obra. Claro que Dios los iba a cuidar, claro que ellos iban a hacer la obra, pero Nehemías no por eso simplemente se dedicó a hacer lo que estaba haciendo y no cuidarse de las amenazas hacia su vida, hacia el pueblo. No, él estuvo atento, organizó al pueblo, les dijo: ¿saben qué? Vamos a seguir, no vamos a parar, pero también tenemos que estar atentos porque en cualquier momento pueden venir contra nosotros. Entonces, todos mis siervos, la mitad van a estar trabajando y la mitad van a estar listos para la pelea. Dice también que todos los que están trabajando con una mano agarren y estén trabajando, y con la otra tengan la mano siempre en la espada. Estén listos, estén preparados, porque el enemigo está esperando cualquier oportunidad para atacar. Porque el enemigo está esperando cualquier oportunidad para ir contra el pueblo de Dios. Y hermanos,
en nuestra realidad es igual. Nosotros como cristianos debemos de cumplir en la obra de Dios y debemos de hacer, pero siempre estar preparado para los ataques de Satanás. Siempre estar preparado para los ataques del enemigo, porque el enemigo de nuestras almas es astuto. Porque el enemigo siempre está planeando por diferentes lugares, por diferentes flancos, atacar hacia nuestra vida, hacia nuestra familia, hacia nuestra iglesia. Nosotros debemos estar enfocados en nuestro trabajo, pero también atentos hacia las amenazas, hacia las acechanzas. Porque dice la palabra de Dios, no ignoramos las maquinaciones de Satanás. Satanás tiene siervos en muchos lados. Tiene gente que vive para sus designios, para sus deseos. Y gente que está dispuesta a atacar la iglesia, a atacar la familia y a atacar a los hombres de Dios. Hermanos, mientras nosotros estemos trabajando, es importante no descuidar. No descuidar qué, no descuidar nuestra vida espiritual. No descuidar que la lectura de la Biblia, no descuidar que, no descuidar la oración, no descuidar que el venir a la iglesia. A veces estamos muy ocupados, algunos de nosotros enseñando, trabajando en la obra, pero nuestro tiempo espiritual con Dios es tan necesario. El mundo no se pondrá mejor, pero Dios aún tiene gente para Él. Dios aún quiere usar a su pueblo. Y nosotros debemos de hacer su obra, pero siempre, siempre estando atentos sobre las acechanzas de Satanás. Por eso la Biblia nos dice allá en el libro de Efesios que debemos usar siempre toda la armadura de la fe. Y bueno, hermanos, espero que haya sido bendición esta semana. Si fue de bendición, eso también compártelo a otros y podamos estar atentos manifestando estas actitudes del carácter cristiano ante tiempos de prueba. Que Dios les bendiga.